Vamos nosotros en filosofía a revisar estos 4 temas para la primera unidad. Obviamente, el desglose o la perspectiva es sobre el origen del pensamiento filosófico y su relación con la ciudadanía, cómo se relaciona propiamente con el ámbito de ser ciudadanos, pero sobre todo este origen del pensamiento filosófico. Vamos a iniciar con el origen del pensamiento filosófico a través de la crítica al pensamiento mítico. Vamos a ver estos temas, entonces estaremos nosotros puntualizando algunas perspectivas relevantes que estuvieron enunciadas propiamente en la evaluación diagnóstica. No se olvide tomar nota, apuntar estos elementos. Por favor, no apague su cámara por ahí. Quienes están con la cámara apagada. Eso, gracias, Jordi. Vamos tomando nota. Si es que les falta algo, pero no son muchos temas, porque tampoco realmente, como les estaba diciendo, de fondo, es el análisis crítico que vamos nosotros a ir realizando lo más relevante que debemos tomar en consideración. Lo más importante que debemos tomar para estos, bueno, para esta clase, para estos elementos relacionados con la filosofía. Vamos a concluir y vamos a ir tomando en cuenta estos elementos. Un segundo, mientras conecta acá el resto de sus compañeros. Listo, jóvenes. Entonces, ¿a quién le falta por ahí? Levante la mano, ¿a quién le falta? Obviamente no así, porque si no, no les veo a todos. Si a alguien le falta por ahí, levante la mano, si no, continuamos. Quienes ingresaron recién, esos son los temas para filosofía. Paulina y Jean-Pierre. Los temas que vamos a revisar en esta unidad para filosofía. El tema general, origen del pensamiento filosófico y su relación con la ciudadanía, y los 4 temas subsiguientes que estaremos revisando. En la parte que ustedes dividieron para filosofía dentro del mismo cuaderno, después de la carátula de la primera unidad, va esto. ¿Sí? Por favor, copie. Tome nota de estos elementos. Una pregunta. Dígame. Para la materia de fisiología no se utiliza Filosofía. Que no se necesita tantas hojas por esta materia. No se necesita tantas hojas, ¿no? Por eso, en general, por eso yo les pedí solo un cuaderno para todo, porque lo que nosotros, o como nosotros vamos a trabajar estas clases es a través de organizadores. Yo les decía, principalmente para historia, dejemos un poquito más, porque historia sí nos demanda un poco más de temas. Entonces, esa parte podemos dejarle un poquito más de hojas. Pero de fondo ustedes van a ver que no se les va a acabar todo el cuaderno. Y esto porque nosotros vamos a trabajar principalmente con su reflexión. Por eso les decía que opine. Michael Garzón, sáquese la capucha si es tan amable, por favor, no le veo. Entonces, vamos con esto, ¿sí? Vamos a iniciar con esta perspectiva. El origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico. Vamos a iniciar desde ahí. A ver, vamos compartiendo la pizarra. Si a alguien le faltó copiar, no se angustie, al final me avisa y vamos tomando en cuenta. Denme un segundo, si no después asoman las líneas de todos ustedes. A ver, vamos a tomar en cuenta entonces esta pregunta. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo podemos definir filosofía? ¿Cómo definen ustedes filosofía? Pensar. Vamos a ver si a ir haciendo Funcionamiento de las ideas. cosas. Deme un segundito, ¿ya? Uno por uno. Pensar. ¿Qué me dijo Sebastián? Razonamiento de las cosas.
Razonamiento, razonamiento. ¿Qué más? Criterio, profundizar. Vamos con criterio, después profundizar. ¿Qué más? Conocimiento. ¿Perdón? Conocimiento. Conocimiento, veamos, conocimiento. ¿Alguna otra idea más? Sabiduría. Sabiduría. Ya, vamos. Reflexión. Reflexión, ¿ya? Reflexión. Ahora, perdón, reflexión. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Porque esto es lo más importante. Vamos a irlo relacionando con el término mito. Porque si ustedes ven, ¿qué nos decía la primera parte? Analizar el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica del pensamiento mítico. Para lo cual, ¿qué es un mito? Esto ya deben haberlo ustedes visto en lengua y literatura. ¿Qué es un mito? ¿Una leyenda falsa? No necesariamente falsa, pero una leyenda. Vamos a quedarnos con leyenda. ¿Qué más? ¿No es un conocimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un conocimiento? Sí. Es un conocimiento. Entonces, un conocimiento no es una característica propia de la filosofía, porque hay diferentes tipos de conocimientos. ¿Eh? No decimos que no sea un conocimiento la filosofía, sino que no es una característica propia de la filosofía y algunos otros conocimientos. ¿Qué más es un mito? Una historia. Una narración. Historia. ¿Narración en qué sentido? Yo puedo narrar muchas cosas, pero ¿qué sentido? Vamos con Que otra. narra hechos falsos. Hechos falsos. Por ahí estamos confundiendo algunos términos, pero no está mal. Hechos es algo que sucede. Como un hecho es falso. Pero bueno, vamos viendo. ¿Qué más? ¿Qué más es un mito? Algo que llevan, o sea, que la gente lleva a cabo por años o siglos, pero en realidad son mitos. Ya, pero ahí no me dijo mucho, pero hay una partecita. Si el mito es mito, por ahí no hay tanto, pero de fondo, que se lleva de generación en generación. Mi papá me contó, mi abuelo me contó y así, estamos bien en eso. Entonces, este elemento pasa de una generación a otra, el mito. Ahora, ¿qué más podemos decir del mito? ¿Alguien más? ¿Alguna definición? Es un relato tradicional. Dejémosle como relato, ¿ya? Relato tradicional. Sí, tradicional en este ámbito de que pasa de generación a generación. Muy bien, tenemos algunos elementos. Vamos a quedarnos con estos elementos. Tenemos que, obviamente, borrar conocimiento, porque conocimiento, también el mito nos da conocimiento, nos da una explicación. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué tipo de explicación es el mito, Jordi? Que, que es una historia imaginaria. O sea, que nunca existe. Ya. Aquí hay que diferenciar estos dos elementos. ¿Es lo mismo un mito que una leyenda? No. No, la leyenda es ficticia. ¿La leyenda es ficticia y el mito? Es mentira, o sea, es... Tiene una parte de verdad y otra de mentira. Ahí vamos. Por ahí vamos con la perspectiva, ¿sí? No es exactamente lo mismo mito que leyenda. No es exactamente lo mismo. Por ahí sí tienen diccionario, si no, obviamente ahí tienen Wikipedia, tienen los diccionarios. Busque definición de mito y definición de leyenda, ¿ya? Y vamos sacándola del diccionario para irla complementando y vamos a ver un video sobre lo que es la filosofía. Vamos a ver, simplemente ponemos leyenda. Les aconsejo que busquen en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, las definiciones, pero si hay algo que debemos complementar, pueden buscarlo. Dígame.
Dicen que los mitos son relatos sobre los seres sobrenaturales como dioses o monstruos que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos, y las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico. Ya, ahí está. Relación de sucesos que tiene más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. La leyenda. ¿Sí? Eso en cuanto a la leyenda. En cuanto al mito, ya nos decían que son narraciones situadas dentro del tiempo histórico, protagonizadas por lo general por seres mitológicos, seres en este sentido mitológicos quiere decir propiamente seres que se encuentran fuera del ámbito de la realidad, pero tratan de explicar algo de la realidad. Ese es el punto más relevante del mito. Perdón, Jordi. Yo tengo otra definición de mito. Vamos, dígame. Dice historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Y se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Ya, muy bien, hasta ahí. Entonces, si nosotros queríamos explicar por qué cae un rayo, ¿qué hacían los antiguos griegos? Le daban un dios a esa explicación. Esa es una explicación mítica. Están tratando de explicar algo de la realidad, no algo ficticio, sino algo concreto de la naturaleza, pero como no tenían ninguna explicación, le daban un dios, le daban un elemento ficticio. Pues hay una parte que se quiere explicar de la realidad. La leyenda, en cambio, son sucesos que tienen más de consideraciones tradicionales. Por lo tanto, el mito no es igual a una leyenda. Esto debemos también ir eliminando de nuestra perspectiva. Mito no es leyenda. Es una historia, sí, pero es una historia que trata de explicar algo. Entonces aquí principalmente se da una explicación, que es uno de los elementos más importantes que los griegos tratan de introducir desde la mitología. Esta mitología entonces nos da una explicación de la realidad. ¿Qué pasa con la filosofía? También es una explicación de la realidad, pero es una explicación de la realidad que se basa fundamentalmente en la razón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre filosofía y mito? Que la filosofía se basa en la razón y los mitos se basan principalmente en explicaciones que sobrepasan lo racional, en explicaciones fantásticas, en cuestiones, como nos decían, en ámbitos de narraciones divinas, sobrehumanas, imaginarias, de la imaginación. Por lo tanto, complementamos esta perspectiva de la explicación, de la imaginación, y en la filosofía la explicación es desde la razón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Sacamos leyenda de lo que es mito. Por aquí borramos esta perspectiva de leyenda. No es una leyenda, no es lo mismo leyenda que mito, pero sí las dos quieren explicar. No viene solo de la tradición, como la leyenda viene por lo general de la tradición. Ustedes pueden decir, bueno, quiere explicar tal vez una leyenda, la conformación de un grupo humano. Sí, pero de fondo lo que quieren es mostrar algo, evidenciar algo. Hay algo detrás en esa explicación. En el mito, principalmente, la explicación es sobre la realidad, sobre los fenómenos. Como no tenemos razón para darle a esos elementos, por lo tanto, lo que hacemos es darle una explicación fantástica. Yo no sé cómo caen los rayos, entonces lo que hago es decir, bueno, hay un dios, Zeus, que lanza los rayos cuando se enoja, qué sé yo, cualquier tipo de estas consideraciones. Así inicia un poco el ámbito que vamos nosotros a revisar. Vemos la función que tiene el mito. ¿Qué función tiene el mito? Principalmente el mito tiene una función explicativa. Trata de explicar la realidad a través
de complementar esa realidad con elementos que no están ahí, porque no podemos darle más sentido. Vienen los filósofos y dicen, no es suficiente. A ver, esa explicación no basta. No podemos solo basarnos en esto. Tenemos que darle otro tipo de explicación. ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Vamos a revisar un video. Por favor, ¿qué les pido cuando yo pase un video? Tome nota de los elementos más relevantes. O puede poner preguntas, esto no entendí, de lo que se ve en el video. Pero no, el video no es simplemente para que usted pase ese momento y por ahí opine algo. Tome apuntes de lo que le llama más la atención. No es la idea que saquemos resúmenes, porque si no va a ser una eternidad de resúmenes, sino solo ideas puntuales que las vamos a ir complementando con lo que vemos en la clase. Entonces, jóvenes, como pueden ver, una síntesis sencilla de los elementos que estamos tratando. Ahora, ¿qué puntualizamos? La perspectiva entre la relación mito-logo. Logos, que se llama propiamente en griego. Es lo que vamos nosotros a ir revisando en estas clases. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué es lo más importante que ustedes pueden recabar del video? Lo que se les venga a la mente de lo que ustedes pudieron Es amor anotar. por la sabiduría y utiliza la razón. Vamos ahí. Desde la etimología, filosofía tiene una etimología, significa el origen de la palabra. Esa es la etimología de cualquier palabra. Filosofía viene de dos palabras griegas. Filos y sofía. Para los griegos hay tres tipos o tres formas de amor. Uno de esos es el amor filial. ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? En todos los ámbitos. Para los griegos cada cosa tiene un ámbito diferente, por si acaso. El amor filial no es el amor de un hombre y una mujer, por si acaso, para que entiendan a qué se refiere aquí amor para los griegos. Amor, o también se lo conoce como amistad. Es más parecido el término amistad a lo que se referían los griegos con filios. Y sofía, que significa sabiduría. Pero si ustedes recuerdan el video, el mismo autor del video dice, bueno, de fondo esto no nos dice mucho, porque ¿qué es amar la sabiduría o ser amigo de la sabiduría? Entonces necesitamos tener una explicación un poco más clara de este ámbito. ¿Qué más podemos recabar de la filosofía que ustedes pudieron sacar de aquí? ¿Qué hacen los filósofos? ¿Qué Que era una quieren actividad los filósofos? propia de los seres humanos. A ver, vamos David un ratito y de ahí Ana. Que era una actividad propia de los seres humanos. Ya, la filosofía es una actividad propia de los seres humanos, pero no solo la filosofía, digamos, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué le diferencia a la filosofía de los otros ámbitos, Ana? Buscar el porqué, pero con más lógica. Buscar el porqué de las cosas, que de todo. Con lógica. Sí, no entremos todavía al ámbito de la lógica, pongamos simplemente con razón, desde la razón. ¿Sí? Con lógica ya vamos a ver, la lógica es un ámbito de la filosofía que estudia las estructuras, por eso no pongo lógica. Pero por ahora le ponemos con el ámbito de la razón, es decir, desde la razón. Ya no explicaciones fantásticas, no sustenta. Pero si ustedes se dan cuenta, en el video dice, ¿cómo son los filósofos? Como los niños. Siempre se están preguntando por todo. ¿Qué debemos cultivar? Es algo muy interesante la filosofía, porque por lo general, si ustedes ven, estamos en la clase de cualquier materia, la materia X nos dice, a ver, usted ya aprendió todos los ámbitos que tenía que saber, entonces aplíquelo. ¿Sí? Por ejemplo, en la matemática, usted sabe las operaciones básicas, entonces vamos a utilizar esas operaciones básicas en el siguiente paso. Pues vamos madurando nuestro conocimiento. ¿Qué nos está pidiendo la filosofía?
Bueno, regresemos un poco a ver cómo son los niños. A preguntarnos más por todas las cosas y no asumir verdades absolutas, no asumir que yo ya sé todo. Es un regresar a mirar y a preguntarnos más sobre las cosas. De ahí parte todo el conocimiento. ¿Qué más les llamó la atención del video? Que esas preguntas se respondían con mitos. Ya, entonces, estas preguntas previamente estaban pensadas para los griegos desde los mitos. Pero sabemos que esto no es igual. Este símbolo que voy a poner aquí significa no es igual a, ¿sí? Contrario a. La filosofía no es igual al mito. La filosofía utiliza otra forma, lo dijo el video. Esto se llama logos. ¿Y qué es el logos propiamente? La explicación racional de las cosas. En cambio, los mitos son explicaciones fantásticas. Parten de la fantasía. Pero también tratan de explicar la realidad. Bien, estamos sintetizando las primeras ideas que ustedes ya habían dado con anterioridad. Si se dan cuenta, de fondo sí sabemos qué son estos elementos. ¿Sí? Los primeros filósofos, ¿qué trataban de explicar? Obviamente la realidad, pero lo hacían desde una explicación física. Es los filósofos llamados filósofos presocráticos o filósofos físicos. Este grupo de filósofos que estaremos relacionando principalmente para entender cómo le dieron una explicación al todo. Ustedes pueden encontrar en cualquier libro de filosofía o en el internet que la primera parte de la filosofía se llama el paso del mito al logos. Y es este paso de eliminar las explicaciones propiamente fantásticas y pasar a una explicación racional. Es este paso del mito al logos, ¿sí? Es este paso, de aquí a acá, del mito hacia el logos. ¿Cómo vamos a definir la palabra logos de ahora en adelante para tener en cuenta? Discurso racional. Por si acaso, ¿sí? Iremos complementando esta idea, pero por ahora es importante que ustedes tengan en cuenta discurso racional. ¿Qué es un discurso racional? Es aquella explicación que parte de la razón. ¿Qué es la razón? Esto es lo que ya vamos a ir viendo, porque esto ya no es tan sencillo. ¿Qué será la razón? ¿Qué es la razón? ¿Qué creen ustedes que es la razón? Con esto vamos a ir concluyendo esta clase. Tener el conocimiento correcto de un tema. Tener el conocimiento correcto, pero los filósofos parten de la pregunta. No está mal, Natalia, pero falta un poquito más ahí, un poco del análisis. Les dejo con esta inquietud. Vamos cerrando con esto. La siguiente clase, traten de traer una respuesta. ¿Qué es razón? ¿Puede ser la facultad del ser humano para pensar? Puede ser la facultad del ser humano para pensar. Puede ser, me quedaría con esa definición, pero quiero más definiciones. Pero está bien, me quedo con esa definición también y vamos con más ideas. Con eso complementamos la siguiente clase. Me hacen acuerdo, por favor, para iniciar desde aquí. Por eso es importante que ustedes vayan tomando nota. Me digan, profe, nos quedamos en esta pregunta y de ahí arrancamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Todo claro? Así vamos a ir trabajando, ¿sí? Por medio de este pizarrón y vamos complementando la lluvia de ideas que ustedes tengan a partir de otros elementos del texto, de videos o de lo que vayamos teniendo a mano para ir complementando. Con eso cerraríamos esta